Bueno, David, decías que estabas preocupado. Cuéntame un poco por qué. ¿Qué es lo que te preocupa? Pues estoy preocupado por Arancelator. Arancelator, que ha vuelto a llegar. Ha vuelto a hacer de las suyas. El presidente Trump ha decretado aranceles del 25% sobre las importaciones provenientes de México y de Canadá y del 10% sobre los productos chinos. Estos aranceles entran en vigor mañana y se justifican, según la administración estadounidense, como medidas para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, que vamos a hablar hoy de él. Vale. Trump ha reconocido que estas medidas podrían causar dolor económico a los estadounidenses, pero las considera necesarias para proteger al país. Vale, ¿y qué han hecho México, Canadá y China al respecto? Bueno, empezamos por Canadá, ¿vale? Venga. El país de la hoja de arce. El primer ministro, Trudeau, ha anunciado aranceles del 25% sobre una lista de productos estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares, efectivos desde el mismo día que los aranceles estadounidenses. Una segunda ronda de aranceles, por valor de 125.000 millones, se implementará 3 semanas después. Buah, no está nada mal, ¿eh? O sea, en total 155.000 millones de dólares en aranceles. Se ha puesto serio Trudeau, que por cierto ha iniciado una campaña para que los canadienses compren productos canadienses, made in Canada. Así que, bueno, veremos que esto se repetirá bastante y yo creo que vamos a empezar a mirar más las etiquetas en los supermercados. Vamos con México. Vamos con México. Claudia Sheinbaum ha instruido al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que adopte un plan B frente a la guerra arancelaria iniciada por Trump, aunque realmente no se han detallado las medidas específicas que tomará su gobierno. No sé tú qué puedes esperar de este plan B. Bueno, yo lo que creo es que México poco puede hacer porque es que realmente tiene una gran dependencia económica de Estados Unidos y podemos ver, puede ser, en mi opinión, el país más afectado de los 3 que reciben aranceles puede ser México, sin ninguna duda, vamos. Vamos con China. China. El Ministerio de Comercio chino ha anunciado que presentará una queja ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y tomará contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses. Bueno, decir que todas estas medidas han provocado una reacción muy negativa en los mercados financieros globales y el dólar ha subido bastante, alcanzando la paridad con el euro, mientras que las divisas de Canadá, México y China pues están sufriendo, vamos, al menos al momento en el que hacemos este vídeo, una importante caída. También las bolsas internacionales han registrado fuertes caídas. De momento en Europa íbamos más o menos un 2% bajo y los futuros del Nasdaq y del SP500 también hablan un poco en esa dirección. Los sectores más afectados, pues tecnología, automóviles y materias primas. Decir aquí cosas importantes. ¿Puede dar Trump marcha atrás? Pues quizás sí. Quizás vemos que mañana tiene una reunión Trudeau con Trump, una llamada, y veremos si esto no ha sido un poco un teatrillo para ahora, oye, sacarle, como siempre decimos, ¿no? En la negociación, pues a México, a Canadá, algo más en esa cooperación de seguridad, mayor inversión en defensa, pues ese tipo de cosas. Más cosas que tenemos que decir, que luego la Unión Europea es muy probable que vaya detrás. ¿Por qué? Porque ya ha dicho también Donald Trump este fin de semana que efectivamente que a la Unión Europea también le van a caer unos cuantos aranceles y que de ahí no se va a librar nadie. Por eso también las bolsas europeas están cayendo muchísimo durante la jornada de hoy. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues tenemos que hablar también del tema de qué es un arancel, cómo funciona, ¿no? Porque al final, oye, sí, hay mucha gente que no tiene por qué saberlo. Vale, básicamente un arancel es un impuesto que se pone, bueno, hay de exportación y de importación, pero generalmente los más comunes son los de importación. Es decir, es un impuesto que se pone cuando quieres comprar una mercancía en el extranjero. Y una vez esa mercancía entra en tu país, en la aduana se le cobra un impuesto, ¿vale? Y ese dinero para el Estado, ¿no? Y ese dinero va para el Estado, efectivamente. ¿Por qué se ponen los aranceles? Bueno, pues hay 3 motivos. El primero, y más común, es el de proteger la industria. Es decir, yo imagino que necesito en una industria muy estratégica, necesito pues que se desarrolle. ¿Por qué? Pues porque creo que yo siempre pongo el ejemplo de los paneles solares. Los paneles solares es un activo muy estratégico que prácticamente solo produce China
Y si yo quiero que en mi país también haya paneles solares y no quiero comprárselos a China, pues lo que tengo es que desarrollar mi industria nacional. Y para eso pongo unos aranceles para que los paneles chinos en mi país sean más caros y por tanto no puedan competir. Y de esa forma pues se desarrolle mi industria nacional, ¿no? Vale, lo típico. ¿Qué pasa? Que estos no son realmente aranceles proteccionistas los de Trump. ¿Por qué? Porque al menos no están yendo a por sectores estratégicos, son aranceles generales. Todo lo que entre le cobro el 25%, salvo lo de China, por cierto, que a China solo les cobra el 10%, es a China y a los productos energéticos que vengan de Canadá. A esos en vez del 25% es el 10%, y esto ocurre porque la dependencia de China es tan grande por parte de Estados Unidos que no puede, ¿no? Voy a ponerle el 25% porque sería extremadamente lesivo para la economía estadounidense. Bueno, ya está. El proteccionismo es el primer, segundo motivo. Segundo punto, recaudar. Como tú decías, el gobierno con los aranceles se lleva una parte de dinero y por tanto, pues oye, ahora que estamos viendo cómo Donald Trump quiere hacer muchas inversiones, pero a la vez quiere recortar el gasto público, tiene que sacar el dinero de algún lado. ¿Y o sea, que en vez de impuestos, lo que hace es otros impuestos, pero no a los estadounidenses. Vale. No es a los estadounidenses, pero al final los acaban pagando los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los estadounidenses van a pagar un mayor precio por sus productos. Vale. Tercer motivo, pues bueno, un poco como la herramienta diplomática para conseguir cosas, que es un poco yo creo lo que más está haciendo Trump. Es decir, yo te utilizo el poner aranceles a tus productos como una amenaza o como un castigo. Claro, porque además él utiliza o justifica todo esto con México, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. Claro. Con China ha hablado del fentanilo. Y entiendo que en Europa será tema de la OTAN y todo eso, ¿no? Al final los está poniendo como un absoluto castigo. Oye, tú no haces lo que yo quiero, arancel. ¿Que me has dicho no sé qué en unas declaraciones? Arancel. ¿No? Es un poco herramienta diplomática, que es lo que está utilizando. Vale. Y ahora, lo más importante, ¿a quién perjudica y a quién beneficia los aranceles? Bueno, en el conjunto de la economía, una economía en la que hay aranceles es una economía menos eficiente. O sea que, en general, en términos globales, la economía sufre. Ahora, ¿hay gente que gana con esto? Sí. ¿Incluso el país puede ganar? Sí, siempre y cuando tengan sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de proteger a una industria estratégica para que ésta se desarrolle, bueno, si se desarrolla y luego acaba a largo plazo cosechando muy buenos resultados, pues igual el efecto final de los aranceles ha sido positivo. Pero no es el caso porque aquí estamos viendo que le está disparando a todo lo que se mueve. Entonces, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, empecemos con los... ¿Qué te apetece antes? ¿Ganadores o perdedores? Venga, vamos con los perdedores. Venga, los perdedores. Pues quien pierde en esto, el que más pierde de todo son los consumidores. Porque al final tú estás impidiendo traer un producto más barato de fuera y por tanto lo estás pagando más caro. Bien sea porque compras el de fuera a un precio más elevado o porque compras el de dentro que es más caro. Siempre estamos hablando de un bien, imagínate un bien homogéneo que tiene la misma calidad, ¿no? Pero bueno, al final o traes producto más caro o si lo traes al mismo precio, pues será de peor calidad, ¿vale? Eso por un lado. ¿Quién más pierde en todo esto? Bueno, pierden las empresas que se dedican a la exportación. ¿Por qué? Porque si tú pones aranceles a Canadá, Canadá te los va a poner a ti, entonces tus empresas que venden en Canadá van a tener problemas, van a vender menos en Canadá, ¿no? Por tanto, vamos a decir que esos son los dos grandes perdedores del tema de los aranceles. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, pues las empresas que se dedican a importar, las empresas que tienen competencia fuera. O sea, una empresa que yo vendo, soy de Estados Unidos, vendo, me da igual, coches, y los vendo en Estados Unidos. Pues claro, ya los coches chinos va a ser más caro traerlos, por tanto, me beneficia. Estás poniendo un ejemplo que puede ser real, ¿no? Por ejemplo, sí. Nos suena a todos. Eso pasa. Al final, eso son las empresas productoras que no son exportadoras en el país. Y luego, ¿quién más gana con esto? Pues bueno, el gobierno, porque al menos a corto plazo o corto medio plazo recibe más dinero. El gobierno, bueno, realmente el Estado gana, ¿no? Porque el gobierno... Estado, bueno, claro. Vamos a decir quien se lleva, que luego lo va a administrar, ¿no? Lo público. Lo público. Lo público es quien gana. Entonces, bueno, por eso tenemos esos ganadores, esos perdedores, pero en general lo que decíamos, la economía sufre
porque la economía mundial se vuelve más ineficiente. Y al final, ¿por qué esto se llama una guerra comercial? Pues porque efectivamente, al final toda la imposición de aranceles se responde con la imposición de más aranceles y se tiende a que haya un menor comercio internacional y por tanto, bueno, pues perdemos esa hiperespecialización de los países que se especializan en aquello que mejor saben hacer. Todo eso, pues poco a poco se va perdiendo porque al final todos tienen que hacer de todo. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un país que no sea Estados Unidos y que se vea afectado por estos aranceles? ¿Qué podría hacer para paliar el efecto? Pues lo que puedes hacer es buscar otros socios comerciales, sobre todo, ¿no? Pues, por ejemplo, Europa pues puede firmar acuerdos de libre comercio con Canadá o con países latinoamericanos. Y de esa manera, bueno, pues intentas compensar un poquito. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos es un mercado gigante. Es un mercado de más de 300 millones de personas, con un PIB per cápita altísimo y es un... Pero no podría hacer todo esto también que muchos de estos países busquen como socio comercial a China, que es también un mercado enorme y que podría ser contraproducente, ¿no? Para un país que está perdiendo ya la hegemonía. Es algo que se teme, que al final muchos países busquen refugio en China, busquen refugio comercial y las interdependencias de países aliados de Estados Unidos con China sean todavía más fuertes de lo que son. Entonces sí. Por cierto, ¿sabes a quién perjudica muchísimo el tema de los aranceles? Porque estamos hablando casi siempre que hablamos de esto, hablamos como de bienes finales, ¿no? Hablamos de, pues, el coche que me voy a comprar. Pero, claro, luego están los bienes intermedios. Un bien intermedio es un bien que se utiliza para fabricar otro bien, ¿vale? Primero fabrico el bien intermedio o fabrico varios bienes intermedios y con todo eso luego hago un bien final. Por ejemplo, en el caso de un coche, pues tengo el motor, pero el motor está compuesto por diferentes componentes y piezas que se tienen que hacer antes. Y esas piezas están compuestas por piezas más pequeñas. Todo eso son bienes intermedios. Vale, ¿cuál es el problema? Que los bienes intermedios habitualmente no se hacen todos en un mismo país, no se hacen todos en México, se mandan a Estados Unidos y luego se ensamblan allí, sino que muchas veces hay varios traspases de frontera. Por ejemplo, esto me lo invento, yo hago los tornillos en México, lo mando a Estados Unidos, allí hago una pieza del motor que luego se envía a Canadá para hacer el motor entero, que luego se vuelve a enviar a Estados Unidos para hacer el coche, ¿no? Entonces, todos esos bienes que requieren de muchos bienes intermedios y que pasan la frontera varias veces, se van a encarecer muchísimo, porque cada vez que pasas la frontera tienes que meter un más 25%. Entonces, esas industrias de bienes intermedios, que son, por lo general... Industrias muy avanzadas, ¿no? Claro, de tecnología o incluso farmacéuticas, puedo imaginarme también. Son generalmente industrias de alto valor añadido que aportan empleo cualificado, pues pueden sufrir muchísimo con esto, claro. Bueno, hasta aquí ha sido una explicación, espero que no haya sido muy densa, pero... Yo creo que se ha entendido muy bien. Es un problema y por eso hay que decir también que el mercado no descontaba que hubiera estos aranceles tan rápido y tan severos y por eso están cayendo las bolsas, porque se pensaba que igual no llegaba la sangre al río. Bueno, vámonos con Panamá, porque no salimos de Donald Trump, que allí también tenemos lío. Cuéntanos un poco. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha visitado Panamá y se ha reunido con el presidente panameño, José Raúl Mulino. Durante el encuentro, Rubio expresó que la influencia china en el canal de Panamá era inaceptable para Washington y advirtió sobre posibles medidas si no realizaban cambios inmediatos. Tras la reunión, el gobierno de Mulino anunció que no renovará el acuerdo de entendimiento con China, o sea que ha tenido efecto todo esto. Recordamos que este acuerdo está enmarcado en la iniciativa de la nueva ruta de la seda china, ¿no? Sí, de One Belt, One Road, que llaman allí. Bueno, decir que exactamente, que al final Trump se ha salido con la suya y ha conseguido alejar a Panamá de China. Decir que además Mulino ofreció a Estados Unidos la posibilidad de utilizar una base aérea en Darién para facilitar la repatriación de inmigrantes interceptados en territorio estadounidense. O sea, le está saliendo, vamos, que ni pintado. Eso sí, siempre y cuando los costes sean cubiertos por Estados Unidos. Pero, bueno, lo que digo, en este caso no es arancel, pero sí es utilizar herramientas de presión diplomática para conseguir... Negociaciones agresivas, que decían en Star Wars. Exacto, sí señor. Bueno, más allá de eso, esto nos deja ver pues las tensiones patentes
por el control de las principales rutas comerciales entre Estados Unidos y China, y también nos deja ver un poco pues el expansionismo de Donald Trump y cómo ha llegado a esta legislatura mucho más beligerante que a la anterior. Ha llegado, pues bueno, interviniendo mucho en política exterior y quizás creando más tensión y conflictos de los que se preveía en un principio. Bueno, pues hasta aquí la parte del rincón del tiburón, que ya hemos hablado bastante de economía, y hablemos un poco de política, porque tenemos resultados, sí, de encuestas electorales en España. Encuestas en España. 40, la encuesta es para El País y la SER, si no recuerdo Vamos, mal, ahora te lo comento. de la consultora 40 decibelios. Cuéntanos un poco. Pues parece que el PSOE está tocando fondo y cosecha sus peores encuestas electorales según un estudio, como bien has comentado, de la consultora 40dB. Según esta encuesta, su estimación de voto ha caído al 28,4%, lo que representa una disminución de un punto respecto al mes anterior y 3,3 puntos menos que en las elecciones de julio de 2023. Este sería su peor dato desde estos comicios. Por otro lado, el Partido Popular también ha experimentado una caída, aunque más moderada. Bueno, pues esto saltan las alarmas en Ferraz, y decir que a mí lo que realmente más me ha llamado la atención ha sido la subida de Vox, que cosecha sus mejores resultados desde las elecciones generales en esta encuesta. Decir que el partido de ultraderecha ha ganado 1,8 puntos, alcanzando el 14,2% en estimación de votos. Como decía, es su mejor porcentaje desde las generales. Si sumamos este porcentaje al 2,5% que obtendría la formación de Albiol, de los de Se acabó la fiesta, pues ambos partidos de ultraderecha acumularían un 17% de las papeletas. Y si hablamos de Sumar, el partido de Yolanda Díaz y de Podemos, pues bueno, Sumar sí que sube un poquito al 5,9%, pero se queda bastante atrás de lo que había cosechado en las elecciones generales. Y por la parte de Podemos, pues también bastante desaparecido, porque su intención de voto se estima en el 3,4%. ¿Vale? Lo que más ha llamado la atención, más allá de los resultados de los propios partidos, es los resultados de intención de voto por edad, ¿vale? Porque en el sector más joven de la población, de 18 a 24 años, decir que Podemos y Sumar casi desaparecen, y sin embargo Vox se sitúa como segunda fuerza política, solo por detrás del PP, con el 27% de los votos. Es decir, la juventud a día de hoy está dando un giro radical hacia la derecha. Es cierto que es una cosa que se exagera mucho más, además, en hombres. Exacto, sí. De hecho, Vox, en hombres, si no recuerdo mal, estaría como primera fuerza política en hombres de 18 jóvenes. a 24. Uh-huh. Bueno, al final hay que decir aquí que el PSOE y la izquierda lleva gobernando durante bastantes años ya, no sé si son 7 años, si no recuerdo mal. Y eso hace, pues bueno, que ahora mismo la expresión de la rebeldía, del hartazgo, pues vaya dirigida contra la izquierda, y eso pues haga que los jóvenes se escoren pues hacia el lado contrario, ¿no? Todo eso también sumado a la ola ultra que está viendo en Europa, sí, ¿no? Pero que me acuerdo perfectamente, ¿no? Cuando era la época del 15M, bueno, un poquito después, cuando surge Podemos y tal, Podemos, donde realmente más intención de voto tenía, bueno, más voto tuvo, ni intención, donde más voto tuvo, fue precisamente en esta población más joven. Justo. Y ahora Podemos prácticamente ha desaparecido. De hecho, ahora los votantes de Podemos están en los sectores más mayores de la población, de 55 en adelante. Así que, bueno, ¿qué nos lo iba a decir hace 7-8 años? Total. Que iba a cambiar tanto el tablero político español. Vamos ya con noticias internacionales, porque tenemos al nuevo presidente sirio, Ahmed al-Shara, al-Gulani, como le quieras llamar, de viaje por el mundo. Cuéntanos. Así es, el líder interino de Siria ha efectuado su primera visita oficial y lo ha hecho en Arabia Saudí. El líder sirio también visitará Ankara, donde se verá con el presidente Erdogan. Y bueno, con esto podemos ver ya cómo va siendo la política exterior que plantea este señor, ¿no? Bueno, ha sido sintomático, de hecho, que visitara antes Arabia Saudí que Turquía. Porque esto, a ver, no se hace así porque sí. Es verdad que Turquía ha sido el segundo país en visitar, pero que haya ido primero a Arabia Saudí, esto está pensado, está premeditado. Todo esto se tiene que ver. Decir que cuando hay reuniones de altos cargos y esto, se ve hasta, o sea, la gente se prepara el escenario, incluso los cuadros que hay detrás. Así que nunca viene nada
Todo está hilado aquí, Eso sí, es, totalmente. eso es. Entonces, bueno, vemos que prefiere acercarse a Arabia Saudí que a Turquía, cosa curiosa porque es verdad que HTS ha tenido mucha influencia de Turquía, que era con quien compartía frontera en la región de Idlib antes de la caída de Bashar al-Assad, pero también es verdad que Turquía tiene su propio grupo proxy en Siria, que es el Syrian National Army, y yo creo que, bueno, pues lo que quiere es hacer un poco de contrapeso por parte de HTS. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, hablando de Siria, hemos subido a Memorias de Pez el documental, el reportaje, el videoblog que he grabado cuando he estado en Siria. Al final era esa la sorpresa que tenía durante estas últimas 2 semanas. Yo no lo había visto y lo vimos ayer en casa, alucinante, ¿eh? Sobre todo ¿Te gustó? Sí, recomendamos también muchísimo el vídeo que ha subido Borja La Pecera de la cárcel de Es verdad, porque bueno, Sedanya, ¿no? tenemos el vídeo de la visita, porque para que no lo sepa, he ido a Siria y Líbano acompañando a la misión diplomática española. Y luego, dentro de ese vídeo, nos llevaron a la prisión de Zendaya. ¿Cómo se llama? Siempre la pronuncio mal. Zendaya. Vale, siempre ¿Vale? digo Zendaya, como la... Yo a veces digo Zendaya en vez de Zendaya. Pero bueno, a la prisión de Zendaya, que es la prisión más cruel y despiadada, más terrorífica del régimen de Bashar al-Assad. Y he tenido el honor de visitarla y poder recorrerla de cabo a rabo. Y os he dejado en la pecera de Memorias un vídeo en el que hago ese reportaje, ¿no? Y bueno, la experiencia bastante buena, pero no adelanto nada, así que podéis entrar en Memorias de Pez, ver todo el viaje y también en la pecera de Memorias tenéis el reportaje. Es verdad que hemos comenzado el programa sin decir nada de esto. Ya, vamos, bueno, como íbamos a hablar de Siria, digo, me espero a cuando hablemos de Siria. Pero bueno, me alegro que te haya gustado. Es que no lo hemos comentado esto ahora que lo pienso. Hubo una parte que me dio un poquito de caguele también. Sí, en la propia... Es que me perdí. En la cárcel, cuando empezabas a abrir las celdas, bueno, a pasar dentro de las celdas que estaban todas incendiadas, daba un poquito... Bueno, da mucho mal rollo, pero esa parte en concreto yo... Da mucho mal rollo decir que en la cárcel, cuando la liberaron, se encontraron 40 cadáveres conservados en sal. Porque la mayoría se deshicieron de ellos. Es decir, que 30.000 personas murieron allí solo entre 2011 y 2018. Pero 40 se los encontraron conservados. Una cosa bastante curiosa. Bueno, decir que sobre Siria, que otra buena noticia es que el primer avión de pasajeros civiles ha aterrizado en la ciudad de Deir ez-Zor después de 14 años, ¿vale? Y bueno, recordemos que Deir ez-Zor estuvo controlada por el régimen de Al-Assad, estuvo sitiada por el Estado Islámico, luego cuando cayó el régimen de Al-Assad llegó a estar también brevemente ocupada por los kurdos y ahora está en manos del nuevo gobierno sirio. Todavía iba a decir los rebeldes, pero bueno, ya de rebeldes tienen poco. Así que nada, por la parte de Siria lo tenemos. Vámonos a Alemania, la AfD, que creo que... Se ha puesto calentita la cosa sí, en Alemania. Es un tema que aparte a ti te cabrea bastante. Hombre, a mí, espero que a ti también. A mí me cabrea, pero es verdad que... Sí. Tú siempre con la AfD estás... Es que mi padre es alemán, tío. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso te toca de cerca. Vale. Cuéntame, pues bueno, dime. Bueno, el pasado domingo Berlín fue escenario de una manifestación masiva en la que varias decenas de miles de personas se congregaron para expresar su rechazo a cualquier forma de cooperación con el partido ultraderechista Alternativa para Alemania. La AfD. La AfD. La movilización se originó tras una controvertida votación en el Bundestag, donde la CDU, liderada por... perdón. Ahí estamos. Por Friedrich Merz, mira cómo me pone este tema. Es que ya te veo. Aprobó una propuesta para restringir la inmigración irregular. Esta medida fue respaldada por la AfD y, bueno, con esto se rompía así el tradicional cordón sanitario que tienen allí. Sí, porque al final los que han propuesto esto han sido los democristianos. Los democristianos. Que para que nos entiendan es como el centro derecha. Sí, lo que sería aquí el PP, quizás. Exacto, ¿no? lo que sería aquí el PP. Y esos, pues bueno, le han hecho un guiño a la AfD, ¿no? Exacto. Igual, no sé si igual pescando un poco, intentando pescar en el electorado. Claro, de la sí es algo que es el objetivo principal. Lo que pasa que hay que comentar que los partidos democráticos alemanes llevan manteniendo este cordón sanitario desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Contra este tipo de políticos. Cosa que es entendible después de lo que vivieron después de allí. lo que han vivido. Recordemos que allí el auge de la extrema derecha a principios del siglo XX, digamos que no salió del todo bien. Exacto. ¿No? Y, por cierto, hay que mencionar que, aunque el proyecto recibió el respaldo de AfD, no consiguió los votos necesarios debido a la oposición de otros partidos e incluso de 12 parlamentarios de la misma CDU que se desmarcaron.
O sea que no hubo disciplina de voto. Exacto. Hay grietas entre los democristianos a la hora de, bueno, pues lógico, ¿no? También a la hora de levantar este cordón sanitario a la AfD. Bueno, pues bastante interesante decir que qué difícil es gobernar Alemania porque, claro, allí ríete tú de los gobiernos de coalición de 2 partidos. Seguramente ahora con las nuevas elecciones tengan que pactar 3 o 4 Total. partidos. Es muy curioso cómo los llaman allí a los gobiernos de coalición que tienen nombres para todos y muchos son nombres de bandera. No sé si eso lo sabías. Sí. Está el semáforo, pero luego está, no de sé hecho, si... lo contamos esto en una pecera. No sé si lo hemos contado, ¿sí? Sí, lo Puede ser, contamos, puede ser. seguro. Muy curioso. Es verdad. Bueno, decir que el incidente también provocó declaraciones de importantes figuras políticas del mismo partido de la CDU, incluyendo, ojo, Angela Merkel, es canciller, está mal dicho. Cancillera, es seguramente está mal dicho. Vale, quien calificó de error aceptar los votos de la AfD. Y también, ya que estamos hablando de protestas, decir que ha habido nuevamente importantísimas protestas en Georgia, ¿vale? Y es que el domingo, bueno, pues hubo nuevos disturbios, ya van más de 2 meses de disputas continuas allí, y la policía detuvo en ellas a 2 importantes líderes de la oposición. Por un lado, al líder del Partido Liberal Proeuropeo, a Kali Nikamelia, y al exalcalde de Tbilisi, Gigi Ugulava, una figura destacadísima de la oposición georgiana, y veremos si esto no hace que se reavive la llama de las protestas una vez más. Bueno, realmente es una llama que nunca se ha apagado, pero que pueda darle un toque más, un espaldarazo extra a las protestas en Georgia contra el gobierno de sueño georgiano. Bueno, pues esto es todo lo que teníamos que hablar de noticias. No ha estado mal. Tengo la sensación de haber metido buena tralla. Ha sido denso, sí. Yo creo que, bueno, yo no lo he percibido denso porque hemos hablado de muchas cosas. Hoy hemos dado un poquito de opinión, yo creo, ¿no? Eso sí, pero lo he percibido dinámico. Sí. Dinámico. Bueno, pues vamos con las secciones. Recordad, para el que no lo sepa, estáis viendo esto en Memorias de Pez si estáis en YouTube. Si estáis en Spotify, pues seguís. Si estáis en YouTube y lo estáis viendo en Memorias de Pez, tenemos el programa completo en la pecera de Memorias. Simplemente entráis, os dejamos el link en la descripción y entréis ahí donde veis también la parte de las secciones. Si lo estás viendo ya en la pecera de Memorias, pues enhorabuena porque no tienes que dar ningún clip. Ningún clic. Clip. Bueno, el caso, vámonos ya a... ¿Qué toca hoy? El mapache. Vamos ya al mapache.